el antiguo Egipto la medicina no estaba tan desarrollada como en la actualidad. Muchas personas morían a causa de enfermedades y otras muchas a causa de los tratamientos que se utilizaban o los métodos que se impartían. Por suerte, gracias a estos errores y aciertos que han llegado hasta nuestros días a través de papiros y pinturas, los científicos y médicos han podido desarrollar muchos remedios y curas para enfermedades, llegando incluso a erradicar algunas de ellas en el primer mundo y otras en el mundo entero. Todo esto no habría sido posible sin la ayuda de los avances que fueron recogiéndose desde el antiguo Egipto y han llegado hasta nuestros días. Sin ellos, muchas enfermedades habrían seguido siendo un misterio, no sabríamos de qué manera se han desarrollado ni cómo tratarlas. Por ello, consideramos que, sin las fuentes, sin las manifestaciones artísticas, no hubiéramos podido avanzar hacia el progreso, no se hubieran salvado tantas vidas y aunque nos queden muchas luchas contra la muerte, día a día estamos más cerca. A lo largo del tiempo se han encontrado gran variedad de papiros médicos, pero vamos a tratar especialmente dos, el papiro de Edwin Smith y el papiro de Edwin Smith está datado en el 1550 a.C. aproximadamente. Se trata de un documento médico que se ubica en la dinastía 18 de Egipto. Presenta una escritura hierática, trata temas sobre heridas de guerra y descripciones anatómicas. Nos visualiza el modo en el que un médico egipcio examinaba a sus pacientes y en cómo llegaba a diagnosticar la enfermedad. Posteriormente los pondrá en práctica hasta que el paciente sane. En algunas ocasiones un segundo examen era necesario. Si el pronóstico era poco favorable, se desiste del tratamiento. El diagnóstico se realiza desde la parte superior de la cabeza hasta la parte de los pies. Además, en algunas ocasiones se consagraban las distintas partes del cuerpo a distintos dioses para protegerlas, mediante oraciones. En el papiro de Edwin Smith son poco frecuentes, pero tenemos algunos casos. El papiro finaliza a mitad del caso 48, dejándolo a medias de manera brusca. No se conoce su función. No se sabe si era el expediente de un médico prestigioso o un registro de comunes traumatismos. En el anverso del papiro se relatan 8 hechizos de gran relevancia para la práctica médica, recetas para diversos problemas y métodos de empleo de medicamentos. Otro de los papiros más importantes es el papiro de Ebers, que fue encontrado entre las piernas de una momia en Asasir, en la necrópolis tebana frente a Luxor, probablemente en la misma tumba que la del papiro de Edwin Smith. En el anverso se encuentra fechado este papiro, se fecha durante el reinado de Amenhotep I, en 1500 a.C. Se trata de una colección de textos médicos de muy diversa temática, pues se divide en párrafos que abarcan enfermedades dermatológicas, afecciones del ano y casos de lombrices. Hasta el párrafo 187 nos encontramos listas de recetas que sirven para aliviar enfermedades de distintas partes del cuerpo, como la piel, el estómago y el ano. Con los medicamentos se intentaba únicamente dar un remedio para los síntomas. En este papiro también encontramos una alusión al libro del estómago, de los ojos y del corazón, con algunos procedimientos confusos, párrafos dedicados a enfermedades del corazón, la cabeza, los ojos e incluye medicamentos realizados según pone por los dioses para los dioses. También menciona enfermedades como las migrañas, problemas urinarios, de los oídos, sanguíneas, remedios para la tos, enfermedades oculares y una serie de curas para distintas mordeduras de animales. Es curioso porque también habla de las plagas, cosa que no se suele tener en cuenta, pero en Egipto las plagas era algo común. Pero hemos querido centrarnos en esos dos, ya que nos aportan información más detallada de enfermedades que hoy en día siguen existiendo y podemos ver de manera más clara cómo ha avanzado la medicina. Han sido numerosas las enfermedades causantes de la mayor parte de la mortalidad en Egipto, todas ellas con diferente origen, diferente diagnóstico y distinto tratamiento. Hablaremos de las enfermedades causadas por parásitos, las cuales han conseguido ser identificadas en su mayoría, mientras que otras continúan siendo desconocidas y otras muchas que son semejantes a las que conocemos hoy en día. Los parásitos suponían la principal causa de enfermedad en Egipto en torno al 1600 a.C. En los parásitos conservados se utiliza frecuentemente el término gusano para referirse a los distintos tipos de parásitos. Esta información ha sido contrastada en la actualidad con los restos humanos, que han permitido identificar distintas especies parásitas de la época. Un ejemplo de ello es el hallazgo de Ruffer, donde encontró huevos en el interior de los riñones de 2 momias. Una de las enfermedades parasitarias más frecuentes es conocida como esquistosimiasis. Se transmite una vez que el individuo se sumerge en agua dulce, poblada por los caracoles del género Bulinus. Los gusanos salen del caracol y subsisten en el agua hasta entrar en contacto con el ser humano. Estos penetran en la piel hasta introducirse en las venas, conviviendo principalmente en la vena porta, que conecta los intestinos con el hígado, donde se aparean. Los huevos pueden ser encontrados en varios órganos, pero principalmente en el tracto urinario. Una vez que estos son expulsados, eclosionan buscando un intermediario nuevo y restaurando el ciclo. Los síntomas principales son sangrados en orina causante de la anemia y como consecuencia inmunodeficiencia.
podían darse complicaciones hepáticas que producían el desarrollo de los senos masculinos, hecho visible en muchas representaciones artísticas como la representación de Akenatón. También podía desarrollar cáncer de vejiga, así como complicaciones en el cerebro y la piel, con el añadido de fuertes dolores que provocó el desarrollo de medicamentos analgésicos. Otra de las enfermedades parasitarias más comunes se data del 1000 a.C., en Guinea, en la cual era considerada como un grave problema y que es conocida como dracunculiasis. Consiste en la ingesta de larvas que anteriormente habían sobrevivido en el organismo de un crustáceo conocido como cíclope. Una vez que se introduce en el organismo, más concretamente en el intestino, las larvas viajarán por los tejidos del cuerpo hasta alcanzar la madurez. Es aquí donde se produce el apareamiento, en el que una vez finalizado, el macho muere y la hembra se introduce en la capa subcutánea, en la cual alcanzará la longitud de 1 metro. Finalmente, perfora la piel del tobillo, creando una úlcera y depositando los huevos en el agua, los cuales buscarán un nuevo huésped crustáceo. Esta enfermedad ha sido encontrada en la pared abdominal de la momia 1770 del Manchester Museum Wales. Se cree que esta ha sido la razón principal de amputación de extremidades, por ejemplo, las piernas, al intentar extraer el gusano, provocando una grave infección cuando éste se fragmenta dentro del organismo. En la actualidad, esta enfermedad ha sido casi erradicada de Egipto. Enfermedades de menor gravedad son la filariasis, que producía elefantiasis, inflamación y engrosamiento de la piel en el tronco inferior y en los genitales, por lo que se la relacionaba con la esquistosimiasis y se transmitía por mosquitos. Los arqueólogos Dawson, Weeks y Dasser nos hablan de restos arqueológicos de enanos, que datan desde el periodo predinástico hasta la dinastía 21. Los enanos eran utilizados como asistentes, joyeros, actores y cuidaban también de los animales. Algunos conseguían tener rangos superiores y eso les daba un enterramiento digno. Este es el caso de Senet, quien llegó a ser sacerdote y supervisor de tejidos en palacio. Dasser se dio cuenta de que la mayoría de las representaciones de enanos en pintura egipcia mostraban una clase de enanismo, en la cual la cabeza y el tronco eran más pequeños que el resto del cuerpo, mientras que las piernas eran más cortas. Esto se llama también acondoplasia. Al no haber manera de representar claramente a un enano, ya que el estatus marcaba el tamaño, se cree que la acondoplasia ayudaba a diferenciar a los enanos de los demás. No hay restos en papiros que nos hablen de enanismo. Se cree que no era considerado como una enfermedad, sino como algo divino, ya que existía un dios llamado Bes, que era representado con características de la acondoplasia. Existían otras enfermedades que eran producidas en los órganos internos, como la hidrocefalia. La hidrocefalia está caracterizada por el aumento de la presión de fluido cerebroespinal en los niños antes de que el cráneo esté completamente osificado. Mientras que el cráneo aumenta de tamaño, los huesos de la cara se mantienen de tamaño normal. El arqueólogo Derry habla de un hombre con esta enfermedad que fue enterrado en un cementerio romano. El cráneo medía unos 66 centímetros, cuando normal serían 55. Además tenía unos huesos largos con signos de debilidad y el lado izquierdo más desarrollado que el derecho, por lo que se cree que debía llevar un vagino. Es una de las enfermedades que más aparecen en las representaciones iconográficas. No se han encontrado tratamiento alguno para esta enfermedad, pero sí existían en el antiguo Egipto pruebas de algunos casos graves. El más sorprendente es el del faraón Sabta, en la dinastía 19. Su momia muestra un acortamiento de la pierna izquierda y una deformidad grave en el tobillo. Pese a esto, reinó durante 6 años. En un principio se pensó que era el pie de equino o poliomielitis. Encontramos una gran variedad de dibujos que nos muestran pies envueltos hacia adentro, que corresponden de forma semejante a lo que hoy denominamos talipes equiniovarius. Al igual que los enanos, las personas con estas deformidades eran tratados de forma favorable, con posiciones de gran responsabilidad en las casas familiares de los dueños de las tumbas. Muchas de las enfermedades se consideraban de origen mágico y se trataban mediante conjuros. Los curanderos también van a elaborar ungüentos y medicamentos para sanar a los pacientes. Estos medicamentos consistían en bálsamos compuestos por diferentes sustancias vegetales, animales y minerales que tenían a su disponibilidad. En el papiro Ebers encontramos tratamientos para cada patología. Por ejemplo, para el tracoma se utilizaba un medicamento resultante de la mezcla de bilis de tortuga, láudano, granito, galena y ocre de maquillaje. Cree que había medidas de prevención por el hecho de que en el libro de los muertos se menciona como alegato a favor del difunto. Este no se había bañado en el río, evitando así la enfermedad. Además, en pinturas murales se representa a hombres con fundas en el pene para impedir la entrada del parásito en el tracto urinario, aunque no tenía eficacia alguna. Dicha relación entre medicina y magia explica por qué los magos eran considerados los curanderos del antiguo Egipto.
Dado que era una sociedad extremadamente religiosa y politeísta, muchos de los médicos utilizaban a los diversos dioses para encomendarles distintas partes del cuerpo para su protección, ya visto en el papiro de Edwin Smith. La medicina giraba en torno a esta religiosidad, hasta el punto en el que, por ejemplo, eran los propios sacerdotes del dios Heka y de la diosa Serkis los que intervenían en picadura de serpiente o arácnidos. Igualmente, cada enfermedad era tratada por un único médico especializado. La experiencia de un médico se basaba tanto en conocimientos rituales como científicos. Conocimientos científicos consistían en su aprendizaje sobre la observación de enfermedades y enfermos y sobre la preparación de drogas. Su experiencia espiritual comprendía sus conocimientos sobre conjuros y que se asociaban con la medicina eran Sekhmet, diosa de la guerra. Era evocada para curar las enfermedades de las mujeres. Se trataba de una diosa temida, pero también era conocida como la dama de la vida, porque puede evitar la peste y sanar. A sus sacerdotes se les conocía como médicos cualificados, al ser Sekhmet su patrón. Otro dios relacionado con la medicina es Thor, representado con cabeza de ibis, y según la leyenda, fue capaz de curar a Horus tras ser picado por un escorpión. Si nos vamos a Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo, nos encontramos con el Código de Hammurabi, que está constituido por 13 capítulos, en los cuales se desarrollan las distintas responsabilidades y castigos que se les aplican a los médicos por la mala praxis a lo largo de sus procesos profesionales. En el Código de Hammurabi también encontramos las primeras recetas en las cuales se escribían los distintos remedios que se les aplicaba a los enfermos ante enfermedades que habían sido desarrolladas como males o castigos producidos por los demonios. Un poquito más actualizado, en aproximadamente 1650 años antes de Cristo, pues nos encontramos el papiro de Smith, en el cual es donde aparece por primera vez una especie de como 3 tipos de pronósticos con los cuales es algo muy parecido a la medicina actual, puesto que veían el desarrollo de cómo iba evolucionando las enfermedades. Por todo esto podemos pensar que la cuna de la medicina se encuentra en Mesopotamia, pero es sin embargo en Egipto donde realmente se desarrolla y se pone en práctica todos estos conocimientos, ya que son los egipcios los que tienen un gran conocimiento del cuerpo humano y pueden desarrollar todas estas prácticas de medicina. En esta época, los encargados de la sanación eran fundamentalmente los sacerdotes y curanderos. Por este motivo, los remedios que se aplicaban en esta época se basaban fundamentalmente en principios de conjuros y cantos. Esto es debido a la gran limitación que tenían de conocimientos tanto del cuerpo humano como de las enfermedades. Por ello, en algunas ocasiones, estos remedios que utilizaban llevaban directamente a la muerte del paciente, pero sin embargo, en otras ocasiones, estos pacientes eran capaces de sanar o simplemente de sobrevivir a esta enfermedad con alguna que otra limitación. Sí, pienso que sí eran verdaderamente útiles, porque los egipcios empezaron a desarrollar de manera más específica utensilios tanto médicos como quirúrgicos que han ido evolucionando a lo largo de la historia hasta llegar a la medicina de nuestros días. También comenzaron a fabricar diferentes prótesis de distintos puntos del cuerpo humano, como por ejemplo dedos, pues para poder ser sustituidos en caso de amputación, pero no solamente en eso, sino también poderlos aplicar en niños o en adultos con algunas minusvalías. También utilizaban medicinas cuya base y origen era totalmente natural, que son la base de los medicamentos actuales de la medicina contemporánea. Algo muy trascendental es que en estos momentos fue cuando se empezó a utilizar las prótesis dentales,
tanto con dientes de otros individuos o fabricados con distintos materiales de la época. Y algo muy importante es que empezaron a fabricar los primeros correctores dentales, que podemos considerarlos que son la madre de la ortodoncia actual. Sí, en el antiguo Egipto era necesario obtener una serie de conocimientos y estudios para poder ejercer como médico, ya que tenían que determinar una serie de diagnósticos a través del estudio y del seguimiento de los distintos síntomas que presentaba el paciente, para posteriormente poder administrar los remedios que ellos creían que eran los adecuados para ese caso. Puede que estos métodos no estuvieran lo suficientemente desarrollados, pero hay que tener en cuenta en la época de la que estamos tratando y las limitaciones que en ella existían. Por este motivo sí que consideramos que estos médicos estaban capacitados para poder desarrollar su profesión en esa época. Los médicos del antiguo Egipto desarrollaron las técnicas de la medicina fundamentalmente aplicadas al campo ocular, ginecológico, odontológico y en grandes campos y aspectos de la cirugía. Todo esto lo hemos podido estudiar pues leyendo y valorando los distintos papiros de la época y estudiando tanto el desarrollo y las investigaciones que realizaban este tipo de médicos de esta civilización en concreto. Todo aquello que contribuya al conocimiento y al desarrollo de la medicina es necesario estudiarlo. Hoy en día existen muchísimas enfermedades antiguas que desconocemos totalmente y sin embargo estas aparecen descritas en los papiros, pero que han sido insuficientemente traducidos e investigados y nos ayudarían a poder entender la evolución de la enfermedad hasta nuestros días.